Ok, pues hemos llegado ya hasta el capítulo 12 de Éxodo y finalmente ya hemos llegado al punto en el cual Faraón no solamente va a permitir que los hijos de Israel salgan de Egipto y se vayan a servir al Señor como se lo habían estado pidiendo, sino que los va a correr para que se vayan. Pero antes de que eso suceda, Dios va a tener que tomar medidas muy drásticas con él. Dios va a tener que hacer algo que Faraón nunca se esperaba y que Faraón nunca miró venir. Y que a veces cuando vemos las cosas que Dios hace, a veces se nos hace, pero qué bárbaro, ¿por qué? Pero tenemos que acordarnos, primeramente, que Dios es justo. Él es el único justo. Y todo lo que hace, lo hace de acuerdo a su justicia. Segundo, tenemos que acordarnos que por mucho tiempo estuvo pidiéndole a Faraón, diciéndole a Faraón que dejara ir a su pueblo, que tenían que ir a servirlo. Y le estuvo advirtiendo constantemente de las cosas que iban a suceder si no lo hacía. Y Faraón cada vez endurecía su corazón. Hasta que finalmente Dios dijo, ok, ese es el camino que quieres tomar, entonces simplemente lo voy a confirmar. Y el Señor confirmó en Faraón, endureció su corazón al punto de que ya no pudo dar marcha atrás, ¿verdad? Pablo nos habla muy claro acerca de eso en Romanos capítulo 1, en donde se nos dice que el hombre no queriendo reconocer a Dios como Dios, sino más bien dándose a la idolatría, entregándose a la idolatría, finalmente Dios lo entregó a que siguiera los deseos de su mente, a que siguiera lo que él quería seguir. Y a veces Dios deja al hombre que haga lo que quiera hacer, que siga el camino que quiera seguir. Y cuando esas personas lleguen delante del Señor y le digan, pero Señor, si en tu nombre hicimos esto, en tu nombre hicimos aquello, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre y te escuchamos tus predicaciones y todo eso. ¿Se acuerdan lo que les va a decir? Apártense de mí, hacedores de iniquidad, porque nunca hicieron mi voluntad, siempre hicieron lo que ustedes quisieron. Entonces, va a haber mucha gente que va a llegar delante de Dios y va a creer que se va a contar con los sobrios, se va a contar con los que van a entrar de hecho al cielo. Pero el Señor los va a mirar y les va a decir, ¿cuándo? ¿Cuándo hicieron lo que yo les dije? Nunca hicieron lo que yo les dije, hicieron su propia voluntad, ¿verdad? Entonces tenemos que tener temor de Dios, porque el Señor sí es muy paciente, pero llega el momento, no en que Él se da por vencido, sino que nosotros seguimos nuestro propio camino y Él nos deja seguirlo, pero es por nuestra propia culpa. Pero aquí en el capítulo 12 de Éxodo, finalmente vamos a llegar al punto en el cual Faraón va a echar fuera de Egipto al pueblo de Israel. Y va a ser algo en verdad espectacular lo que va a suceder aquí. Ahora, una de las cosas que vamos a empezar a ver también a través del libro de Éxodo, de este punto en adelante, son imágenes, muchas similitudes, muchas cosas que están siendo, como lo llama la Biblia, antitupos o anticipos o visiones, pudiéramos llamarlas, de lo que estaban dando a entender lo que el Señor iba a hacer cuando Jesucristo viniera. Esto que vamos a ver aquí hoy es precisamente de lo que se trata. Se trata de la Pascua, cuando el Señor estableció la Pascua. Sí, acabamos de celebrar nosotros Domingo de Resurrección, Viernes Santo, etcétera, etcétera, que coincide con el tiempo de la Pascua de los judíos. Bueno, pues eso es lo que estaban celebrando cuando Jesucristo murió. Y vamos a ver que el hecho de que muriera durante el tiempo de la Pascua no es una casualidad, no es simplemente algo poético que sucedió, sino que Dios lo había planeado de esa manera. Y desde este punto en el que vamos a ver aquí, a través de todo el libro de Éxodo, vamos a ver diferentes aspectos de la misión o del ministerio de Jesucristo que Dios había estado revelando a su pueblo desde que lo estableció. Entonces hoy vamos a ver, son 51 versículos. Muchas de las cosas que se leen en este capítulo se repiten 2 o 3 veces, así es que vamos a ver hasta dónde podemos leer y vamos a dar algunos comentarios y vamos a dar algunas escrituras que nos van a, con el favor de Dios, iluminar un poco más acerca de lo que está pasando. Entonces, Éxodo capítulo 12, comenzando con el versículo 1, leemos: El Señor habló con Moisés y Aarón en la tierra de Egipto y les dijo: Este mes marcará el principio de los meses. Será para ustedes el primer mes del año. Ahora, esto es importante porque este primer mes del año
que los judíos, que Dios les estaba mandando a los judíos que empezaran a observar, iba a ser como quien dice el principio del pueblo judío como pueblo de Dios. Sí, ya había sido escogido por Dios, ya había sido guiado por Dios a través de Abraham, a través de Isaac, a través de Jacob. Pero aquí, por primera vez, vamos a ver al pueblo de Dios visto como una teocracia, como un pueblo que es regido no por un gobierno civil, sino por el gobierno de Dios. Y eso era lo que Dios había querido de su pueblo siempre. Él ser el que lo gobernara, Él ser el príncipe, Él ser el rey de su pueblo. ¿Sí? Quería Él estar en el lugar en el que Él dirigía todo, en el que Él los guiaba, en el que Él los protegía y que confiaran en absolutamente todo aspecto de su vida. Hoy sería muy difícil, en el ambiente del mundo en el que vivimos hoy, sería muy difícil que eso se llevara a cabo. Porque estamos muy acostumbrados a tener un gobierno central, un gobierno de hombre, ya sea un gobierno como el que nosotros tenemos aquí, ¿verdad? Una república o un gobierno democrático, o un gobierno que el pueblo, entre comillas, escoge, o un rey, ¿verdad? Que gobierna sobre algún país. Todo eso son aspectos de gobiernos que el mundo entiende, pero el mundo no entiende la teocracia. ¿Sí? Inclusive los musulmanes que dicen que son una teocracia, no son una teocracia, porque son dirigidos por todo tipo de ideologías de diferentes hombres y de diferentes corrientes de pensamiento y filosofía, que en realidad no se ponen ni siquiera de acuerdo qué es lo que su Dios les dice a través de sus sagradas escrituras o no, y por eso hay tantas luchas entre unos y otros, ¿verdad? En el cristianismo es menos eso, aunque sí existe, es menos y no es tan literal como lo es en el Islam, ¿verdad? Sí hay diferencias entre las religiones, sí hay personas de una religión que critican a otra o que hablan de en dónde están equivocados en su manera de creer y todo eso, pero no llegan al punto en el que han llegado las personas que siguen el Islam. Entonces, este era el principio del pueblo de Israel desde un punto de vista religioso, pudiéramos decir, en donde Dios está empezando a establecer para ellos ciertas reglas que como el pueblo escogido de Dios iban a tener que llevar a cabo. Y esta era una de las primeras, era que iban a establecer el primer mes del año como este mes. En hebreo el mes se llama Aviv, ¿verdad? Lo vemos mencionado en el próximo capítulo, en el versículo 4, y corresponde a nuestro abril y mayo, más o menos, entre abril y mayo. Sí, también es llamado Nisan, ¿verdad? En su calendario religioso. De la misma manera que el mundo cristiano, podríamos decir, comenzó a marcar el tiempo a partir del nacimiento de Cristo, ¿verdad? Sabemos cómo se fecha o cómo marcamos la fecha, ¿verdad? Decimos, por ejemplo, vamos a decir que hoy es el 12 de abril del año 2016, después de Cristo, ¿verdad? Después del nacimiento de Cristo. Entonces Cristo es el que establece el principio, ¿verdad? De una nueva era, y Cristo también es el que establece el fin de la era antigua. Entonces tenemos nuestra fecha antes de Cristo y después de Cristo, ¿verdad? Y es curioso que todos los libros de historia, ¿verdad? Todos los libros de historia en las escuelas, aunque no quieren mencionar nada acerca de Dios, nada acerca de Cristo, de todas maneras, cuando están leyendo la historia y miran ahí el año fulano de tal AC o el año fulano de tal DC, están mencionando a Cristo porque están reconociendo que es el año tal antes o después de Cristo. Lo están reconociendo entonces como el que ha establecido los tiempos. Más tarde en el judaísmo se va a establecer un calendario civil en el cual se establece que el año nuevo se va a celebrar en el otoño, que es como lo vemos hoy también, que celebran el año nuevo en el otoño. Pero la Pascua siempre se va a celebrar en el mismo mes. Y también siempre se va a celebrar como el principio del año para aquellos que siguen el calendario religioso. Es por ejemplo como nosotros decir que vamos a celebrar nuestro cumpleaños el día de nuestro nuevo nacimiento.
Yo no sé si todos ustedes se acuerdan el día exacto, la fecha exacta, en dónde estaban cuando recibieron al Señor. Hay mucha gente que de hecho celebra ese como su cumpleaños, porque es el día en el que vienen al Señor Jesucristo, es el día en el que saben que nacieron de nuevo en Cristo y lo consideran su cumpleaños. Yo conozco hermanos que en la iglesia en la que iba, que tenían marcado en su Biblia día de nacimiento y ponían la fecha en la que habían recibido a Cristo, porque en realidad es cuando nacemos de nuevo, ¿verdad? Es cuando nacemos a esa vida nueva. Pablo, por ejemplo, si ustedes se acuerdan lo que él dice de sí mismo, hablando de cómo el Señor llamó a sus discípulos, a sus apóstoles, en 1 Corintios 15:8, hablando de sí mismo, dice: y por último, se me apareció a mí. Noten que soy como un niño nacido fuera de tiempo. Él nació, él sentía que había nacido al cristianismo, había nacido en Cristo fuera de tiempo. Y cuando habla de fuera de tiempo, está hablando fuera del tiempo en el que los otros apóstoles habían nacido en Cristo. Porque todos ellos vinieron a Cristo primero y él después. En la Reina Valera 60, de hecho, dice como un abortivo, ¿verdad? Nació en Cristo, pero se estaba marcando él su nacimiento, el momento que había venido a Cristo. En el versículo 3 de Éxodo 12 sigue diciendo: hablen con toda la congregación de Israel y díganle: el día 10 de este mes, cada uno de ustedes debe tomar un cordero por familia, según las familias de los padres. Ahora, también otra cosa interesante aquí. La palabra congregación en hebreo es edá, E-D-A. Y como les digo, es una palabra hebrea, ¿verdad? En el Nuevo Testamento, cuando se habla de congregación o de una asamblea, se le llama eclesía en el griego, es eclesía. Lo curioso es que en la traducción de la Biblia hebrea al griego, que se le llama Septuaginta, porque 70 eruditos griegos tradujeron el Antiguo Testamento de hebreo a griego. En algunos de los lugares en donde encontraron esta palabra, usaron la misma palabra griega, eclesía. Entonces, ya desde entonces, Dios estaba viendo hacia el futuro, cuando iba a existir esa asamblea de personas, ese grupo de personas que iban a llamarse su iglesia. Y eso es lo asombroso de lo que estamos viendo aquí, que cuando lo estudiamos a fondo, cuando vemos las palabras, el significado de las palabras, cuando vemos las imágenes que se nos presentan, podemos ver que todo lo que estamos viendo aquí, Dios ya lo estaba viendo en el futuro. Dios ya lo estaba viendo cumpliéndose en el Señor Jesucristo. Y eso debe ser de gran ánimo para nosotros, porque una vez más nos damos cuenta que Dios es un Dios de orden. Dios es un Dios que tiene un plan. Y si su plan se ha desarrollado tal y como Él dijo que se iba a desarrollar hasta ahorita, quiere decir que podemos confiar en que el resto del plan va a ser lo mismo. Ahora, en el día 10 de este mes, noten lo que dice: cada familia o casa debía tomar un cordero, ¿sí? Y el cordero tenía que vivir con la familia por los 4 días hasta la Pascua. ¿Okay? Ahora, esta es la primera Pascua. Sí, el Señor la estaba estableciendo. Ellos no iban a poder celebrar la Pascua después de esta Pascua hasta un año después. Y el Señor les iba a dar mandamientos y reglas muy claras acerca de lo que tenían que hacer. Y una vez que ya estuvieron establecidos como pueblo, una vez que ya estuvieron establecidos como el pueblo de Dios, les mandó que tomaran ese cordero de un año desde su nacimiento, ¿sí? Y lo mantenían con ellos en su casa desde que el cordero nacía. Lo examinaban, se aseguraban que no tuviera ninguna mancha, que no tuviera ninguna lastimadura, y lo ponían en su casa, lo tenían en su casa, como se tienen hoy los perritos, ¿sí? Así tenían al corderito en su casa durante todo un año, para cuidarlo, para protegerlo, para que no le pasara nada, para que no se fuera a lastimar, para que no fuera a ser atacado por algún animal o se hiciera alguna cortada y no pudiera ser presentado delante del Señor. Entonces ellos se tenían que encargar de tener a este cordero y tenía que vivir con ellos en esta ocasión por 4 días, pero después durante todo el año. Y de esta manera el cordero se volvía parte de la familia.
¿sí? Para el tiempo en que era sacrificado, el día 14 o un año después que estuvieron celebrando la Pascua, el cordero ya sería querido por la familia, sería querido por los niños, ¿sí? Ustedes, los que tienen perritos, que aman mucho a su perrito, ustedes saben lo que se siente cuando el perrito se pierde, o cuando el perrito se enferma, o cuando tiene algún problema, ¿verdad? O si no lo encuentran, los niños se ponen ahí todos histéricos porque no lo ven. ¿Dónde está? Se lo robaron. Bueno, imagínense aquí ahora este cordero que están teniendo que cuidarlo. Yo me imagino que los niños también se encariñaban con él. Los papás de igual manera se encariñaban con él, ¿sí? Y el cordero también tenía que ser inspeccionado. Tenía que ser inspeccionado detenidamente para ver si cumplía con los requisitos para poder ser presentado como sacrificio, ¿sí? Entonces, todo esto, cuando vemos a Jesucristo, cuando vemos el tiempo en el que vino, cuando vemos cómo fue examinado por los escribas, por los sacerdotes, por los fariseos, fue examinado por Pilato, ¿sí? Fue examinado por Herodes. ¿Y qué dijo Pilato? Lo he interrogado y no encuentro falta en él, ¿sí? No había ninguna razón para que Jesucristo fuera sentenciado a muerte. No había ninguna razón para que Él fuera castigado de la manera que fue castigado. Y fue examinado durante 3 años, se le hicieron preguntas, durante 3 años se vieron los milagros que hizo, durante 3 años vieron la autoridad y el poder con el que enseñaba y con el que hablaba, durante 3 años pudieron ver que en realidad era el Mesías y reconocieron que era el Mesías. Lo vimos hace algunas semanas cuando estudiamos su entrada triunfal en Jerusalén, ¿verdad? Que dijeron: Hosana, Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor. Lo que quiere decir que lo reconocieron como el Mesías. Sin embargo, aun cuando fue inocente, aun cuando fue sin mancha, aun cuando era perfecto, de todas maneras tuvo que morir. Ahora, otro aspecto interesante de aquí de la Pascua, noten que era un evento familiar que se llevaba a cabo en la casa, en donde el padre de la casa era, por así decirlo, el sacerdote y dirigía todas las actividades de esta fiesta tan solemne, ¿sí? ¿Qué nos dice esto? ¿Qué nos habla acerca de esto? Hay un lugar para la iglesia dentro de la vida del cristiano, pero la casa, el hogar, tiene que ser una microiglesia, ¿sí? En donde el padre, el jefe del hogar, debe ser el sacerdote que está enseñando a sus hijos y a su esposa a cumplir con los requerimientos que Dios nos ha dado. Ahora, yo sé que hay hermanas que no tienen a su esposo con ustedes. Yo sé que hay hermanas que son mamás solteras o por alguna razón. Yo sé. Entonces, ustedes tienen que ser las responsables de enseñar estas cosas a sus hijos. Ustedes tienen que tomar ese papel, ¿verdad? Hasta que el Señor quizás traiga a un varón que les ayude con esos menesteres, o acudan con los varones de la iglesia y busquen la ayuda y la dirección y en ellos, ¿verdad? El consejo en ellos. Pero noten que tiene que ser algo familiar, es algo dentro de la casa, ¿verdad? Y les exhorto, cuando la comunión, que es lo que vamos a ver que esto está reflejando, que esto nos está manifestando, ¿saben? La comunión no debe de ser nada más en la iglesia, ¿ok? La comunión, la familia sentada a la mesa puede tomar los elementos, se puede orar por ellos, se les puede explicar a los niños de qué es lo que se trata, y en la misma casa se puede tomar la comunión, se puede celebrar la Santa Cena. Sí, y es otra cosa muy importante que debemos de reconocer en la iglesia. Por eso tenemos servicios especiales para celebrar la Santa Cena, porque así como aquí les va a decir a ellos que esto es algo que deben hacer perpetuamente por todas sus generaciones, y de hecho lo vamos a hacer en el cielo también, ¿ok? Vamos a ver si llegamos ahorita, vamos a ver que también en el cielo lo vamos a hacer. Entonces, si es tan importante como para decirles que esto es algo que deben hacer perpetuamente por todas sus generaciones, es importante también para nosotros celebrar la Santa Cena, ¿sí? Ahorita estamos celebrando la Santa Cena todos los domingos en la noche. Los elementos están aquí al frente para toda persona que venga pueda pasar al frente, pueda tomar los elementos, ir a sentarse con su familia y participar toda la familia junta de la comunión. Cada tercer domingo estamos tratando de tenerlo también durante nuestro servicio de
de la mañana, ¿sí? Los servicios del domingo en la mañana. Entonces, es muy importante todo esto. No es simplemente una historia que se nos dice en la Biblia, no es simplemente para los judíos, pero es muy importante para nosotros también. En el versículo 4 sigue diciendo: si la familia es tan pequeña como para no comerse todo el cordero, entonces esa familia y sus vecinos más cercanos tomarán un cordero según el número de las personas. Calcularán el cordero según lo que cada persona pueda comer. Con el tiempo y viendo qué tanto podía comer cada persona, los rabinos determinaron que al menos debía de haber 10 personas por cada cordero de la Pascua, pero no más de 20. Y una de las razones es porque se tenía que consumir absolutamente toda la carne del cordero, de una manera o de otra. Todos los que estaban presentes tenían que comerse toda la carne antes del siguiente día. Y como vamos a ver también más adelante, lo que no se consumía tenía que quemarse en el fuego. El cordero tenía que acabarse completamente. En el versículo 5 dice: el animal debe ser macho de 1 año y sin ningún defecto, y lo tomarán de las ovejas o de las cabras. Los 2 animales eran aceptables para el sacrificio, aunque lo que se usaba con más frecuencia era el cordero, pero los 2 animales se usaban como sacrificio. Y vamos a ver más adelante, de hecho, que las cabras también tenían su papel dentro del plan de Dios y dentro del sistema de sacrificios de Dios. De hecho, ¿han escuchado el término chivo expiatorio? ¿Saben de dónde salió? De la Biblia, ¿verdad? Porque llega el día de la expiación y se tienen que presentar 2 chivos, 2 cabras, una que se va a sacrificar y otra que el pueblo va a imponer sus manos sobre ella y la van a echar al desierto a que se vaya y se pierda, simbolizando que los pecados del pueblo han sido echados fuera del campamento, ¿verdad? Pero lo vamos a ver más adelante. Y tenía que ser un animal, de nuevo, sin ningún defecto, para que pudiera ser aceptable delante del Señor. Tenemos que recordar, los sacrificios no eran una manera de deshacerse de los animales enfermos o cojos o lastimados, así, que se le llevaban a Dios para, pues, como no nos van a servir a nosotros de nada, hay que ir a llevárselos a Dios de sacrificio. De hecho, Dios nos va a decir más adelante que no me traigan nada ciego, no me traigan nada cojo, no me traigan nada que no esté 100% perfecto. ¿Por qué? Porque estaban simbolizando el sacrificio de Cristo, ¿verdad? Y eso vamos a aprender también conforme vamos estudiando este libro, que nuestras ofrendas también deben ser perfectas delante de Dios. Nuestras ofrendas deben de ser traídas así como ellos debían traer ese cordero, porque en cierta forma reflejan lo que Dios estaba haciendo para nosotros también. ¿Sí? Entonces tenía que ser perfecto. Pedro en Primera de Pedro capítulo 1, los versículos 18 al 20 escribe: ustedes saben que fueron rescatados de una vida sin sentido, la cual heredaron de sus padres, y que ese rescate no se pagó con cosas corruptibles como el oro y la plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, sin mancha y sin contaminación, como la de ¿qué? De un cordero que ya había sido destinado desde antes de que Dios creara el mundo, pero que se manifestó en estos últimos tiempos por amor a ustedes. Entonces noten, Jesucristo ya había sido predestinado para morir como cordero desde antes de la creación del mundo. Y ahora Dios está empezando a darle al mundo por medio del pueblo judío, ¿sí? una visión, un anticipo, ¿sí? de lo que Él iba a hacer cuando el tiempo llegara. Versículo 6 sigue diciendo: lo apartarán hasta el día 14 de este mes, y toda la congregación de Israel lo sacrificará entre la tarde y la noche. Tomarán un poco de sangre y la pondrán en los 2 postes y en el dintel de las casas donde lo vayan a comer. Noten, antes que el cordero de la Pascua se pudiera comer, su sangre tenía que ser aplicada en la entrada de la casa, por encima y a cada lado de la puerta tenía que ser aplicada la sangre. ¿Sí? La única parte del sacrificio que se le daba, por así decirlo, a Dios era la sangre. Y sabemos que la sangre es lo que produce la vida. En la sangre está la vida. Por eso a los judíos se les prohibió comer sangre,
porque en la sangre estaba la vida. Por eso el Señor en el Antiguo Testamento dice que el que derrame la sangre del hombre, por el hombre su sangre será derramada también. Sí, porque la sangre es la que produce la vida, y la sangre era lo que se le tenía que ofrecer al Señor. Era la única parte que se le tenía que ofrecer al Señor, y el resto era comido por cada familia o era desechado, pero no nada más tirado a la basura, sino lo que quedaba hasta el siguiente día lo tenían que quemar con fuego. El fuego lo tenía que consumir absolutamente todo. Eso es a lo que se le llama un holocausto. Un holocausto, ¿sí? Porque la víctima, el sacrificio, tenía que ser completamente consumida por el fuego. Por eso a lo que Hitler hizo con los judíos se le llama holocausto, porque quería acabar completamente con el pueblo judío, quería consumirlo completamente, quería que no quedara nada en lo absoluto del pueblo judío, ¿okay? Quería acabar con todo lo que significara judío, y por eso los buscó por todos lados, y por eso los metió a campos de concentración, y por eso mató 6 millones de ellos. ¿Sí? Y eso es lo que quiere decir aquí, con todo lo que queda va a ser presentado como un holocausto, o sea que tiene que ser completamente consumido por el fuego. Noten el versículo 8, dice: lo comerán esa noche asando la carne al fuego, y acompañando la carne con panes sin levadura y hierbas amargas. Las hierbas amargas eran un recordatorio de la amargura de su servidumbre, de su esclavitud en Egipto. Cada vez que mordían esas hierbas amargas, estaban diseñadas para que se acordaran de la amargura, del servicio, de la esclavitud bajo la que estaban en Egipto. Versículo 9 sigue diciendo: la carne no debe estar cruda ni ser cocida en agua, sino asada al fuego. Noten lo que dice ahí: junto con la cabeza, las patas y las entrañas. Todo, absolutamente todo, ni las pezuñas quedaban. Se mataba el animal, se desangraba, se tomaba la sangre, se ponía sobre los dinteles de la puerta, se sacaban las entrañas, se lavaban y luego se volvían a meter dentro del cuerpo del animal y se asaba completito. Sí, y después todo lo que quedaba le echaban más leña al fuego y lo consumían absolutamente todo. Noten lo que dice el versículo 10: no dejarán nada del cordero para el día siguiente. Si algo queda hasta el día siguiente, lo quemarán por completo. Ahora, ¿qué nos recuerda esto? Esto nos recuerda de hecho la muerte de Jesucristo. La muerte de Jesucristo en la cruz, ¿sí? Esta fue la razón por la cual se tuvieron que asegurar de que Jesucristo estaba en realidad muerto. Se tuvieron que asegurar de que Jesucristo estaba en realidad muerto. En el Evangelio según San Juan se nos dice que cuando se oscureció el cielo y cuando empezó a temblar y cuando empezó a ver todo lo que sucedió, el velo del templo se rasgó. Se nos dice que los soldados rápidamente fueron a quebrarle las piernas a los que estaban en la cruz, y dice que le quebraron las piernas a uno de los 2 ladrones que estaban ahí con Cristo, y luego le fueron y le quebraron las piernas al otro. ¿Sí? Y la razón para quebrarle las piernas era para que cuando el que estaba colgado en la cruz, cuando tenía que respirar, se apoyaba sobre sus pies, se levantaba con las piernas, y era la única manera que podía respirar, ¿sí? Entonces se apoyaba sobre sus piernas, y al levantarse agarraba aire. Y cuando les rompían las piernas, ya no podían levantarse sobre sus piernas, entonces se asfixiaban. No podían agarrar aire y se asfixiaban. Pero se nos dice que cuando llegaron a Jesucristo, ¿qué fue lo que vieron? Que ya estaba muerto y no tuvieron que romperle las piernas. Y saben que eso también es profético, porque Juan mismo nos dice: esto fue para lo que se cumpliera lo que dijo el profeta, que ninguno de sus huesos iban a ser rotos. Sí, todo ello. Y vamos a ver más adelante aquí también que al cordero no deben rompérsele los huesos. Sí, en el capítulo 15 de Marcos, en Marcos 15, los versículos 42 al 45, dice: al caer la tarde del día de la preparación, es decir, la víspera del día de reposo, José de Arimatea fue con mucha osadía y se presentó ante Pilato para pedirle el cuerpo de Jesús. Este José era un miembro importante del tribunal y también esperaba el reino de Dios. Pilato se sorprendió al saber que Jesús ya había muerto.
Así que mandó llamar al centurión y le preguntó si en efecto Jesús había muerto. Luego de que el centurión le confirmó la noticia, Pilato entregó a José el cuerpo de Jesús. Noten, pareciera ser aquí que Pilato estaba como un buen soldado romano, como un buen representante de Roma, asegurándose que un criminal muriera, que un criminal cumpliera con su sentencia. Pero todo esto fue diseñado por Dios mismo. Porque, ¿sí? Ahora los mismos romanos, los mismos que lo habían crucificado, están confirmando, están dando testimonio de su muerte. Están diciendo, sí murió. ¿Okay? Y así no iban a poder decir que los discípulos estaban diciendo que se había muerto, pero no se había muerto en realidad, solamente se había desmayado, como muchos dicen, y lo bajaron antes de estar completamente muerto. Y cuando lo pusieron en la tumba, con el fresco de la tumba, y una vez estando ahí ya acostado, se repuso, ¿verdad? Pero no murió. Si no murió, entonces no resucitó de entre los muertos. Pero el hecho de que Pilato se haya asegurado de que estaba verdaderamente muerto, esto da credibilidad al hecho de que Jesucristo murió. Por eso el cordero tenía que ser consumido completamente, y por eso tenían que asegurarse de que Cristo estaba completamente muerto, como quien dice, completamente consumido por la muerte. ¿Sí? Noten el versículo 11, deben comer el cordero vestidos y calzados y con el bordón en la mano y comerlo deprisa. Se trata de la Pascua del Señor. Noten, tienen que comerlo, pero tienen que hacerlo estando preparados para salir de Egipto en cualquier momento, porque lo que iba a suceder a consecuencia de esto era que los egipcios no solo los iban a dejar ir, como les dije anteriormente, sino que los iban a echar de su presencia. Sí, entonces iban a estar cenando, iban a estar comiendo todos sus hijos con ellos, iban a estar todo preparado, pero iban a estar listos, porque en cualquier momento iba a llegar la noticia de que podían salir de Egipto. ¿Sí? ¿Qué nos recuerda eso a nosotros también? Cómo nosotros también debemos estar preparados, porque un día también nosotros de repente vamos a oír la trompeta y se nos va a decir, están libres de este cuerpo de pecado, están libres de la esclavitud a este mundo, están libres de todo lo que ahorita los está deteniendo aquí en la tierra y de todo lo que ahorita los está deteniendo de estar en la presencia del Señor. Estas son imágenes, de nuevo, muchísimos años antes, que nos presentan, a través de las cuales Dios está preparándose para revelar todo esto a todo el mundo. Y luego noten que dice que la Pascua era del Señor. ¿Por qué era del Señor? Bueno, pues era en el sentido del Señor porque Él la proveyó. Él la proveyó, ¿sí? Él la proveyó como un medio para rescatar y liberar a Israel de la plaga de los primogénitos, que iba a ser la plaga que iba a caer sobre Egipto ahorita. Él la instituyó para que a través de ella cada generación se recordara del rescate y la liberación de Israel por parte del Señor. Y también fue presentado como un drama poderoso, actuando el sacrificio perfecto y el rescate que Jesús iba a proveer. ¿Se acuerdan lo que el Señor dijo cuando instituyó la Santa Cena? Coman y beban y hagan esto, ¿en qué? En memoria de mí. Esta Pascua era en memoria de lo que Dios estaba haciendo por el pueblo de Israel, en memoria del día del que Él los iba a sacar de Egipto. Y nosotros también tomamos la Santa Cena en memoria de Él, para recordar lo que Él hizo por nosotros. Y cuando tomamos la Santa Cena es como que nos estamos predicando el Evangelio nosotros mismos, porque estamos tomando el pan, que es el cuerpo de Cristo, que fue partido por nosotros. Estamos tomando el jugo, que es la sangre de Cristo, que fue derramada por nosotros. Y al ver los elementos no simplemente los vemos con una galleta, un vasito de jugo, sino que nos acordamos que Cristo vino a morir por nosotros, vino a ser sacrificado por nosotros. Por la inspiración del Espíritu Santo, lean conmigo lo que Pablo nos dice perfectamente claro en 1 Corintios capítulo 5 versículos 7 y 8. Nos dice: límpiense de la vieja levadura. Acuérdense, les había dicho el Señor que no comieran nada leudado durante el tiempo de la Pascua.
o cuando se va a acercar la Pascua. Noten, para que sean una nueva masa, sin levadura, como en realidad lo son. Nuestra Pascua, que es Cristo, ya ha sido sacrificada por nosotros. Así que celebremos la fiesta, pero no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura de sinceridad y de verdad. Pablo aquí confirmando que lo que había sucedido en el día de la Pascua, en el mes de Abib, en el día número 14, cuando el Señor estableció este rito, esta ceremonia, lo que estaba haciendo era viendo hacia adelante, hacia lo que iba a ser Jesucristo. Todo planeado por Dios, todo diseñado por Dios, nada está desperdiciado, todo visto desde el punto de vista de Dios. Igualmente Juan el Bautista nos da un panorama similar cuando dijo en Juan 1:19, el siguiente día Juan vio que Jesús venía hacia él y dijo, ¿qué dijo? Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Igual, una imagen hacia el pasado, y para los judíos una imagen hacia el futuro. Dios estaba empezando a revelar ese plan. Y luego Jesús fue crucificado durante la Pascua, que todavía viene a reafirmar una vez más que Él es el Cordero Pascual, que Él es el sacrificio, el único sacrificio que puede liberar al hombre de su pecado. De nuevo en Juan capítulo 19, los versículos 14 y la primera parte del 15 dice, eran casi las 12 del día de la preparación, ¿de qué? De la Pascua. Ahí les dijo a los judíos, aquí está el rey de ustedes. Pero ellos gritaron, ¿qué? Fuera, fuera, crucifíquenlo. Fuera, crucifíquenlo. Entonces, el día cuando el Cordero Pascual tenía que ser sacrificado fue el día en el que el Señor Jesucristo fue sacrificado también. El versículo 12, Éxodo 12 sigue diciendo, esa noche yo, el Señor, pasaré por la tierra de Egipto y heriré de muerte a todo primogénito egipcio, tanto de sus hombres como de sus animales, y también dictaré sentencia contra todos los dioses de Egipto. Noten, primeramente va a morir todo primogénito egipcio, tanto humano como animal. Dios estaba haciendo una declaración aquí de que, ¿saben qué? Yo soy Dios. Y después de mí no hay quien salve. Yo soy Dios y soy soberano. Y para que vean qué tan certero y qué tan seguro va a ser lo que yo voy a hacer, no solamente va a morir el primogénito de los hombres, sino que también va a morir el primogénito de todo animal. Y noten que dice, y también dictaré sentencia contra todos los dioses de Egipto. O sea que ahí iba a comprobar él que los dioses de Egipto no eran dioses en realidad, que eran fraudes. Así como un día Jesucristo, cuando venga por su iglesia, cuando venga y se manifieste en su poder y gloria, va a juzgar a todos los dioses que los hombres se han puesto delante de sí mismos como dioses, y se van a dar cuenta que todos esos dioses no son absolutamente nada, que no tienen ningún poder para salvarlos, que no tienen ningún poder para liberarlos de la ira que Dios va a traer sobre este mundo. Por eso Dios nos da ese Cordero, por eso Dios nos da ese sacrificio, por eso Dios nos da a Cristo, para que nosotros podamos ser libres de ese tiempo. En el versículo 13 noten, y cuando hiera yo la tierra de Egipto, la sangre en las casas donde ustedes se encuentren les servirá de señal, pues yo veré la sangre y seguiré adelante. O sea que iba a pasar por encima de ellas, que eso es lo que quiere decir la Pascua. En inglés dice Passover, que quiere decir pasar por encima. Y noten, no habrá entre ustedes ninguna plaga de mortandad. ¿Pero qué tenían que hacer? Tenían que por fe tomar la sangre y ponerla sobre la puerta y sobre los dinteles de la puerta. Era por fe. Se tenía que creer en el poder de la sangre del Cordero. Vuelvo a decir eso. Se tenía que creer en el poder de la sangre del Cordero.
¿sí? Porque ellos podían sacrificar al cordero, ¿no es cierto? Cualquiera podría sacrificar al cordero. Cualquiera podría comerse el cordero, ¿sí? Pero si sacrificaban al cordero y comían el cordero, aun cuando lo sacrificaran y lo comieran exactamente como Dios les había dicho que lo hicieran, de todas maneras iban a ser visitados por el juicio de Dios. ¿Ok? ¿Por qué? Porque la obediencia parcial es desobediencia. Porque la obediencia sin fe no tiene ningún poder. Se tenía que creer que la sangre del cordero tenía el poder para hacer lo que Dios les había hecho. Porque si ellos creían en el poder de la sangre del cordero y hacían un sacrificio apropiado de la Pascua, ellos serían liberados del juicio. Sus primogénitos no iban a morir. Además, el aceptar intelectualmente, el tener un acuerdo intelectual con lo que Dios dijo acerca de la sangre no era suficiente. En otras palabras, no era nada más aceptar, sí, el poder, la sangre tiene poder para salvar. Era tomar la sangre y ponerla sobre la puerta. ¿Sí? Mucha gente dice, sí, la sangre de Cristo salva, la sangre de Cristo salva. Pero no tienen la fe para aplicarla a su propia vida con todo lo que eso implica. Si no tiene esa fe salvífica, no tiene esa fe que en realidad muestra que se cree, que se sabe que la sangre de Cristo puede salvar. Entonces es un ejercicio intelectual, es un ejercicio que se cree en la mente, pero no se cree en el corazón. ¿Sí? No se cree en el corazón. Y es ahí en donde se muestra la verdadera fe. Todos podían matar el cordero, todos podían cocinarlo, todos podían comérselo. Pero era el hecho de tomar la sangre y ponerla sobre los dinteles de la puerta, creyendo que la sangre tendría el poder necesario para hacer que el ángel de la muerte pasara por encima de las casas en donde esa sangre estaba y no tocara al primogénito. ¿Sí entienden lo que les estoy diciendo? ¿Sí entienden? La sangre tiene el poder, pero tenemos que tener la suficiente fe como para tomar esa sangre y aplicarla en nuestras vidas, con todo lo que eso implica. No es nada más el reconocimiento de que creo, sino es tomarla y ponerla en nuestras vidas, vivir bajo esa sangre. Porque saben que la sangre de Cristo es para lo único que sirve. Lo he dicho antes, pero lo vuelvo a decir. La sangre de Cristo es para lo único que sirve, para lavarnos de nuestros pecados. No tiene ningún poder mágico para echar fuera demonios de las casas. No tiene ningún poder mágico para. Hay mucha gente que dice, yo clamo la sangre de Cristo, y la sangre de Cristo sobre mis hijos, y la sangre de Cristo sobre mi trabajo, y la sangre de Cristo sobre mi familia, y la sangre de Cristo sobre este. ¿Saben que la sangre de Cristo se derramó con un propósito, solamente un propósito? El ser librados por medio de ella del juicio de Dios. Y eso es para lo único que se derramó. Todo lo demás, aunque suena muy espiritual, todo lo demás, aunque suena como que se le está dando algún poder a Dios, cuando se está honrando a Dios con ello, no se está honrando a Dios con ello. Porque se está tomando la sangre de Cristo y ni siquiera se está mal usando. No se puede usar para nada excepto para la salvación. Sí, por eso se derramó. Por eso el cordero que se mató aquí, por eso la sangre se puso sobre los dinteles de la puerta, para salvar al primogénito. Y al creer eso, entonces el ángel de la muerte pasó por encima de sus casas. O sea, eso es lo mismo que nosotros estamos haciendo cuando nosotros aceptamos la sangre de Cristo como el sacrificio. Aceptamos a Cristo como el sacrificio perfecto de Dios, como el cordero que quita el pecado del mundo. Sí, es lo que estamos haciendo nosotros. Cuando el juicio de Dios venga sobre esta tierra, el ángel de la muerte va a pasar por encima de nosotros y no nos va a tocar. Eso es lo que hizo con el pueblo judío. Eso es lo mismo que va a hacer con su pueblo, que es parte de la iglesia. Pero todo es por fe. Todo es por fe en la sangre de Cristo. En Hebreos capítulo 11 y el versículo 28 dice, por la fe, hablando de Moisés,
celebró la Pascua y el rociamiento de la sangre para que el que destruía los primogénitos, ¿qué? No llegara a tocarlos. ¿Por qué fue? Por la fe. La fe fue la que los movió a tomar esa sangre. La fe fue la que movió a Moisés y a Aarón a ir con el pueblo y decirles: esto es lo que Dios ha dicho que tienen que hacer. ¿Qué hubiera pasado si algunos de ellos dicen: sangre, cordero, perfecto, sin mancha? Tomar la sangre y ponerla sobre la puerta, se me hace medio ridículo eso. Ok, es la única manera de salvarse, es la única manera de salvar al primogénito. Entonces ellos tuvieron que decidir qué iban a creer. Así ahora nosotros, ¿verdad? Decimos: por la sangre de Cristo, por la sangre que Él derramó, yo soy salvo. La sangre, dice el incrédulo, la sangre de Cristo. Pero ¿por qué tenía que morir alguien y derramar su sangre para que tú fueras salvo? ¿Por qué tenía que morir alguien de la manera en la que murió Cristo para que ahora tú puedas ser salvo? Una razón muy sencilla: porque yo merecía morir como Él murió. Pero yo nunca hubiera podido ser un sacrificio perfecto delante de Dios. Porque créanme, en mi vida hay muchas manchas, muchas lastimaduras y cada día más arrugas. ¿Okay? Tenía que ser un sacrificio perfecto. Tenía que ser un sacrificio sin mancha ni arruga. Tenía que ser un sacrificio de alguien que no se le encontrara ni un pecado. ¿Y qué es lo que nos dice Pablo? Que al que no cometió pecado, ¿qué lo hizo? Lo hizo pecado por nosotros. Lo hizo pecado por nosotros. La víctima inocente pagó por nuestros pecados, así como la víctima inocente de la Pascua pagó para salvar a los primogénitos. En Mateo capítulo 26, los versículos 26 al 29, el Señor establece la nueva Pascua. Se nos dice ahí que mientras comían, Jesús tomó el pan y lo bendijo, y luego lo partió y se los dio a sus discípulos, y les dijo: tomen, coman, este es mi cuerpo. Después tomó la copa, y luego de dar gracias, la entregó a sus discípulos, y les dijo: beban de ella todos, porque esta es mi sangre del nuevo pacto, que es derramada por muchos. ¿Para qué? Para perdón de pecados. Y luego noten el versículo 29. Yo les digo que desde ahora no volveré a beber de este fruto de la vid. Noten, hasta el día en que beba, ¿con quién? Con ustedes el vino nuevo. ¿En dónde? En el reino de mi Padre. ¿Qué quiere decir? Ellos celebraron la Pascua aquel día, ¿sí? Anticipando la Pascua, nuestra Pascua, que es Cristo Jesús. Y Cristo Jesús estaba estableciendo la Santa Cena, anticipando la Pascua que vamos a celebrar con Él en el cielo. Piensen en eso. Piensen en eso. Todo esto es a través de siglos que se fue desenvolviendo, que Dios fue revelándoselo a su pueblo y que ahora nos lo revela a nosotros. Y ahora nosotros tenemos mucho más entendimiento del que ellos tuvieron. ¿Y qué nos dice la palabra de Dios? Que al que mucho le es dado, mucho se le requiere también. Esto nos debe asombrar del orden de Dios. Esto nos debe asombrar de la eternidad, del plan de Dios. Esto nos debe asombrar de la visión de Dios. Y esto nos debe asombrar de que Dios no nos ha dejado sin decirnos lo que va a pasar. ¿Sí? El Señor Jesucristo llamó a sus discípulos sus amigos. ¿Por qué? Porque a un siervo no se le dice todo lo que se va a hacer. El Señor no le dice todo lo que va a hacer, pero a los amigos les deja ver claramente lo que va a hacer. Y nosotros somos sus amigos también, porque podemos ver a través de las Escrituras que el plan de Dios es perfecto, que no ha dejado nada, ¿sí? que vaya a pasar sin que Él tenga el control de ello. Y desde este punto vamos a seguir viendo a través de todo el libro de Éxodo, como les dije, muchas imágenes
acerca del sacrificio de Cristo y de lo que Él vino a hacer. Yo me siento muy emocionado por todo lo que vamos a seguir leyendo aquí, todo lo que vamos a seguir aprendiendo, porque vamos a ver con tanta claridad cómo Dios lo tenía todo bien planeado y cómo todo se ha estado cumpliendo conforme al plan de Dios. Y eso me da tremenda fe a mí, tremenda confianza en que todo se va a cumplir finalmente de acuerdo a ese plan y podemos confiar en Él. Amén.